cable, ya lo vio. Ah, De nuevo, ¿cómo de están nuevo. ustedes? ¿Qué tal? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a miércoles 20 de agosto de 2025. Es como si lo hubiese dicho, pero no. Día del natalicio de Bernardo Higgins. Estamos con Grace Salazar, Cassandra y Hola, hola. Francisco Ojeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Muy bien, Mauricio Pérez salió, entró y salió. Ahí Ahí volvió. voy. Ahí Ahí llegó. salió. Ah, ¿va a estar No, solo? Ah, pero ¿va a estar en el programa? no voy a Ya. estar en off. Solamente quería saludar No. aquí a todo, ¿Qué a te todo crees, este Pato? maravilloso equipo de Carta Ciudadana ¿Qué te Mira. cree Pato Fresa? integrantes nuevos y que lo pasan del después. Dabañino, Cabañino, llegó el momento. Llegó el momento. Oye, hoy día feriado regional en Chillán, chiquillos. ¿Sabían ustedes eso, no? Sí, bo. Muy bien, Patria. Gran día, pues, hay que muy bien. reconocer a los héroes. Natalicio, Los que somos natalicio carreristas consideramos a José Miguel Carrera como, pero bueno, no vamos a entrar en esa ¿Para qué? discusión Esta ¿Para vez qué? que Felices. la madre de hace de tantos Bernardo siglos, ¿no? Higgins, la señora Riquelme, Isabel. sus restos óseos y mortales descansan en un pueblito acá en el Maule que se llama Niribilo. ¿Cómo se llama? Niribilo. Niribilo. Niribilo, sí. En la. Mira, bueno, está bonito el nombre. Niribilo, no lo conocía, fíjate. No, mira, Como 30 años. es un pueblo muy chiquitito, es un poblado más que nada, que ¿Ya? está camino entre San Javier y Constitución, pasado un ¿Ya? lugar que sí, en la carretera está, antes de llegar a Empedrado, a la mano derecha. Y es un pueblo muy famoso, no solo porque Ya. es el lugar natal de la madre Bernardo Higgins, que porque su iglesia de adobe es una de las más antiguas que ha resistido muchos terremotos, pero ¿Ya? además porque hay un artesano que se llama Alejandro de Niribilo, que talla árboles y esculturas, digamos, en árboles en una sola pieza de tamaño natural. Y tiene una última cena de madera hecha de tamaño, digamos, como si fueran personas humanas de porte normal, en una sola pieza. Es muy bonito su trabajo, de hecho ha salido en varias partes. Para que luego lo googleen, son datos freak Mira, que ustedes saben que no, me encanta no, decir a mí. Estoy googleando, está no. de corta más encima, porque lo puse con B larga. Sí, Niribilo. es con B corta, Mm, Niribilo. Sí, Mira, bueno. bonito, no, está bueno, no reconozco que no. ¿Tú sabías, Cassandra? No tenía ni la más peregrina idea, fíjate. Mira qué lindo momento de educación y cultura estamos teniendo en Carta Ciudadana. Partimos muy bien. Claro, Un es como orgullo. Teleduc. ¿Qué? Pero Esto es Felipe, ¿por qué así? como Teleduc. Sí, Y por algo de ahí. este siglo Peregrino. no tienes como... Mira aquí la gente como peregrino. ¿Por qué dijo peregrino? Peregrino. No, dije peregrina. Dije Peregrina peregrina idea. idea. Peregrina idea, Ahí sí, el Niribilo peregrino. Pichamamber, ahí está. No sé. Alguien lo mandó ahí al... La voz en off está boicoteando el programa. Sí. 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 Bueno, ¿qué les pareció la inscripción de los? Ah, ya. Oye, Ya. bueno, No algo puedo creer que que, el profesor Artés sea nuevamente candidato. ya, pero eso lo habíamos hablado aquí, pues Grace, si estaba cantado que iba a ser candidato. No, sí, pero escucharon sus primeras Ah, tú creías que declaraciones. no, que era como era como un fake, una fake, digamos. No, la verdad es que uno siempre tiene la esperanza que no le vuelvan a dar cúpula y cabida a personajes como ese. Bah. La primera declaración que dice es que va a llamar a la gente a marchar para romper la estructura del poder, po. Mira qué bonito. Pero qué cosa Oye, más pero es que linda. en ese Qué sentido es constructivo. A beneficioso A través de Kim también. la Jong-un. revolución. Y cariños a Kim Jong-un. Francisco, por favor. Encuentro que no aportan en nada, pero aportan al final porque quitan cupos, muestran la verdadera carta, digamos, de ciertos sectores y por lo tanto se acota aún más la participación de los demás. Yo creo que Ujú. al final son distractores, pero que si están yendo constantemente también están haciéndose autodaño al sector. No sé si Ay, opinan lo tú mismo. sientes tú sientes que la candidatura de Eduardo Artés eventualmente daña a Janet Jara? Al sector izquierda completo. Efectivamente contamina en contra, digamos, o hace mostrar cartas que desordenan todo el alineamiento que quieren lograr. ¿Mm?
Yo creo que hoy día se Pues, está... sí, pero los números son bien escuálidos, ¿ah? Son demasiado dentro del margen de error casi, Eduardo Arte. O No sea, yo sé, creo que Artés no marca ni uno. Pero En mira, algunas marcas cero, ¿ah? y Algunas estamos hablando... marcas. tal Ahora, vez, Boric, como a 2 meses de la elección, marcaba dos, así que ustedes comprenderán tal que vez, cualquier sí, cosa. sí, claro, No, pero Artés pero no al va a dar la final, sorpresa, te digo. pero No, claro, no, pero al no, por eso. final Boric representaba igual a un sector, digamos, era el candidato del sector, pero yo siento que eventualmente Marco Enrique podría, a pesar de que Marco Enrique tampoco tiene tanto voto de izquierda, tiene voto de izquierda, pero no necesariamente, y lo que sí, y en términos numéricos, digo, lo que eventualmente puede hacer Parisi con Matei, digamos. Sí. Pero a Eduardo Arte, Es que, ¿sabes qué? Yo, Eduardo Arte, son esos candidatos que, no sé, yo... ¿Te acordás que la otra vez lo hablamos acá en el programa, Gracie y Sí, Cassandra, o no? ¿O no fue con ustedes que lo sí. hablamos? Sí, yo creo que Tú sí, dices que no da coincido. ni para hablar de ese señor. No, 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 sí, eso suena autoritario de mi parte, ¿no? Sí, yo feliz de hablar de todo el mundo, pero siento que él como que se quedó suspendido como en el año 75, digamos, en Absolutamente. Qué la invasión generoso. a, Sí. es Igual es como la invasión generoso. como la invasión a Birmania, digamos, por parte de la Unión Soviética, no sé, como por ahí lo pondría No, yo, yo encuentro entonces, que está como en Bahía Cochino, fíjate, más atrás. sí, Está como porque ahí. Mm. como Mira, no que está ni para no, alcalde Sucupira ese caballero realmente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, todo claro, el mundo son tiene esos derecho a candidatos, ganarse la son vida. como kitsch, terminan siendo casi Exacto. como, claro, Es como, una excentricidad que nos permitimos cada ahora, 4 años. Un Mm. escargot, digamos, ¿no? digamos, dándole el punto a Francisco, en una de esas, eh, puede que crezca y no marque uno, sino que marque cinco. Y esos cinco no se lo está quitando a Cast, digamos. Pero, No digo, creo. pero lo veo Claro, con voto complejo por su obligatorio todo puede pasar. discurso. Todo puede pasar, Sí, se todo han puede visto pasar. cosas. Mm. Claramente sí, con voto obligatorio todo podría pasar. Pero no, a mí lo que me provoca es que tenemos 8 candidatos presidenciales, de los cuales yo no sé en qué mundo estamos en una política tan mediocre que gente que ni siquiera figura en ninguna encuesta de la vida es capaz de, con 41.000 o con 30.000 firmas, presentarse a presidente de un país de 18 19 millones de habitantes y con los problemas que tiene Chile. Yo creo que la política ha perdido tanta seriedad que somos capaces de inscribir candidaturas como esta y ganar y gastar plata en candidatos como ese. Porque por el solo derecho de estar en la papeleta el tipo tiene derecho a recursos del Estado. Ya se imprime su nombre, lo que es gastar tinta de más, te lo juro. Realmente me parece que debiéramos de alguna forma los nuevos parlamentarios que salgan a hacer un remesón a esto y cambiar de una vez por todas la ley, el sistema electoral. No podemos permitir que gente con cero representatividad llegue a la papeleta presidencial. ¿Qué haría, por ejemplo, no sé, un presidente como el profesor Ortiz con Congreso? O sea, Pero, eh, bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? Después hablo yo porque le La agradezco que verdad hablen que, ustedes. la verdad que yo creo que pasa por momentos de crisis. El país, la crisis política a nivel general que se está viviendo tiende a atomizarse, a generar espacio para populistas y gente que sale con algún espacio mínimo a tratar de derrumbarlo todo. Pero a la larga termina, yo creo que la gente también siendo más consciente de lo que está haciendo y eso es lo que estamos viendo que finalmente se traduce en dos líneas grandes, ¿ya? No se olviden que pasa en muchos países de América Latina, acuérdense en Perú no sé cuántos candidatos iban, veintitantos candidatos iban siempre en las elecciones, y se atomiza todo al final y se diluye bastante, pero se centra al final en dos líneas importantes. Yo creo que Chile sigue siendo serio en eso, aparece en estos casos, pero a mí más que preocuparme varios candidatos presidenciales, lo que me preocupa siempre es el Congreso, el Parlamento. Esa
baja representación que han salido electos diputados con una muy baja representación terminaron contaminando bastante el espectro político, ¿ya? Y con derecho de voto con el mismo que salió con una mayoría absoluta. Entonces, tú decís, ¿cómo compensamos esa parte? Esa es la preocupación máxima para mí. Claro, claro, con el sistema proporcional que existe ahora, efectivamente hay parlamentarios que tienen el mismo escaño que otro que sacó, no sé, 20 veces más votos, no sé, 30 veces, no sé, da lo mismo, pero claro, eso es una manera, yo creo que esa es uno de los grandes problemas del sistema político actual en Chile, eh, que es eso. Y lo otro, eso sí, que no nos olvidemos que en distintas partes del mundo llegan más de 2 o 3 candidatos. Ujú. En democracia más, o sea, en Estados Unidos está Trump en la última elección y Biden, pero había otro candidato. Siempre hay más candidatos. Sí. Lo que pasa es que, claro, entonces, eh, bueno, hay momentos en que, o hubo momentos en que en Chile había menos candidatos, pero tampoco, no te creas. No te creas, el 2009 estaba Sebastián Piñera, estaba Eduardo Frei Ruiz Tagle, estaba Marco Enrico Minami, estaba Jorge Arrate. Sí, pero Eh, tenían un partido detrás. no está bien, Candidaturas independientes con cero representatividad, dan vergüenza, pues. pero, pero bajo esa misma lógica de representación, digamos, partidista, el PRO era un partido que giraba en torno a Marco Enrique Ominami. También una El PDG es un El partido PDG que es lo gira mismo. en torno giraba, al porque hoy día cada día tiene parlamentario. menos gente, en torno a Franco Parisi. Yo te diría que de los partidos nuevos, que solo ha crecido es el Partido Republicano. Solo ha crecido. Todos los otros partidos, desde que son partidos, desde el año 89, ¿no? Sí, 89. 89, sí, un poquito antes tal vez. Bueno, solo han caído. El caso, Democracia Cristiana. digamos, Gracias, Cristian. emblemático es la DC, digamos, Ujú. pero partidos que han sido como instrumentales al candidato. Ahora tú me vas a decir, sí, pero el Partido Republicano es José Antonio Cast. Sí, claro, pero el Partido Republicano tiene representación en el Congreso, tiene representación en los consejos municipales, tiene representación, ha ido creciendo. Claro, nace de José Antonio Cast, pero es como decir, bueno, la UDI era Jaime Guzmán. Sí, claro, Jaime Guzmán fue el fundador de la UDI, pero había más perico, digamos. Todos los partidos nacen, digamos, siempre hay un líder de ese partido. Pero bueno, lo que quiero, para no enredar, lo que quiero decir es que Marco Enrico Minami y Franco Parisi son 2 ejemplos de pericos que crearon partidos para sí mismos. Y bueno, si la ley dice que tenéis que conseguirte 36.000 y fracción de firmas para ser candidato presidencial, bueno, eso irá a la ley y habrá que cambiarla Mira, desde el Congreso, quizás, Eso es lo que desde el digo. parlamentario. Congreso. Claro, hacemos un Claro. llamado a este programa para que los parlamentarios que están Sí, o pues. los que buscan ser, hagan la pega, digamos, y trabajen, para eso se les paga y bastante bien. Bueno, Bastante bien. podría ser mejor, nada. Entonces, claro, hay que hacer la pega, bo. Hay que hacer la Exactamente. pega y bueno, lo que pasa es que, claro, son las típicas discusiones en las cuales eres voz y parte. Mm. Porque esta discusión del sistema político no lo va a definir los alcaldes, ni lo van a Exacto. definir, digamos, los cores. Lo definen No, los po. propios parlamentarios. Entonces, Exacto. Ser juez y parte es muy tremendo. Pues imagínate, ¿queréis bajarte el sueldo? Chita, no, no quiero. Mira la media novedad. ¿Queréis tener mejor que menos no, cupos para tu claro. partido? Mejor, chita, mejor que no. Entonces, yo creo que estamos un poco entrampados en eso.
en una cosa medio idiosincrática, histórica, chilena, que tiende al caudillo, ¿te fijas? Que tiende un poco como a levantar una gran figura y que en torno a eso se crean, como dices tú, partidos, etcétera. Y efectivamente el gran problema que tenemos es como los que son llamados a arreglar eso están muy interesados, pues una parte tremendamente interesada. Entonces yo honestamente no sé cómo se arregla eso, porque yo tengo edad suficiente para recordar cuando todo era como el binominal es lo peor que nos ha pasado, esto es mejor, y ahora hay más vivos del binominal que de Bielsa. O sea, en realidad uno no logra entender para dónde vamos, cuál es la visión de país de aquí a 30 años, porque yo estoy de acuerdo con la Grace, esto no aguanta mucho más. O sea, esta cosa atomizada, tremenda, de gente que se representa a sí mismo y a los familiares más cercanos y que en realidad representan, qué sé yo, a una fracción muy minoritaria, un poco como el profe Artés, muy, muy, muy minoritaria y que en mi opinión debiera quedar un poco en los márgenes de la discusión política porque hacen más daño que bien. Ahora, sí me parece que particularmente respecto al profe Artés, entender que esos conceptos que él maneja, que son como de la Guerra Fría, existen todavía, están flotando en la estratosfera en el mundo y desde algún punto de vista es como bueno que él los muestre, digamos. A mí me gusta que eso pase, que la gente vea que eso existe o que existió. Es como una lección de historia. No creo que justifique pagarle cada 4 años un sueldo, pero sí me parece que no estoy de acuerdo en el fondo con que desaparezcan completamente la discusión política, pero sí con que tengamos que pagarles por estar presentes en una conversación que es presidencial y sin duda estoy completamente de acuerdo en que debiéramos tratar de tender a bloques más grandes, más representativos, menos identitarios, etcétera. Sí, Francisco, ¿creéis? Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa parte. Creo que todos vimos el espectáculo que hubo en el Congreso hace unos años atrás, hasta con Florcita Motúa metida, donde se notó, hubo una especie de caída importante en lo que la seriedad que representaba el poder político. Yo creo que también esa parte se está generando hoy día un cambio. La gente está queriendo un poquito más de seriedad porque está viendo el impacto en sus vidas. Antes era algo como, sí, el político está ahí, pero mi vida sigue, está estable, pero no se da cuenta que había un sistema político que te permitía esa estabilidad. Hoy día la gente está comprobando que esa inestabilidad está pasando la cuenta. En la semana pasada, cuando estuvimos hablando con Grace y el Guaso, estuvimos repasando un poco el la memoria corta que tenemos en general a la hora de ir a votar, ¿cierto? Y de repasar un poquito las cosas que se dijeron, que se prometieron, los programas. Hoy día, más vigente que nunca, podemos estar viendo los conflictos de cambio en los programas que se presentaron incluso en las primarias y eso está generando también una visión de parte de la gente de saber quién es el que está detrás. Pero nosotros siento que pasamos poco la cuenta para atrás, en el sentido, usted dijo esto, usted vamos pisando siempre sobre la noticia vigente que está ocurriendo en el minuto. Lo dijimos la otra vez, por ejemplo, un incendio grande, descontrolado, ley de incendios, y se nos olvidó la noticia que estábamos hablando anteriormente. Y ahí falta un poquito de ese programa. Vamos navegando en la medida que se nos van moviendo las olas y no una línea más definida. Y ahí, Sí, eso es súper interesante lo que tú dices, Francisco, porque ayer, si no me equivoco, vi un programa en Vía X donde estaba invitado el periodista Juan Diego Montalva, que creo que ya no están en Mostrado, creo que están de Clinic, y otro periodista más, ya me acuerdo el nombre, que estaban hablando justamente de eso y que se cruza un poco con la fake news. Explico. Eh, Hoy día es muy fácil rescatar un tweet, rescatar un video, rescatar un testimonio de tuyo de hace un mes, un año, 6 meses, 8 años, 4 años, está ahí disponible, en que hay un cambio en tu opinión, ¿ok? Porque hoy día tú opinas distinto. Entonces, el contrario te lo saca en cara. Y de las cosas más notables, yo estoy de acuerdo con Juan Diego Montalva, de las cosas más notables que he visto en el último tiempo, es cuando el otro día a Pamela Giles le preguntaron, pero ¿cómo usted va a apoyar a Franco Parisi si usted dijo que era digamos, increíble
que alguien votara por una persona que no podía entrar a Chile por deuda de pensión de alimentos y que usted estaba en contra de ese tipo de políticos. ¿Y sabe lo que dijo Pamela Giles? Eso yo nunca lo dije. Mm. Entonces, ¿y por qué te lo digo? Porque más allá de cualquier cosa, solo para que se entienda el punto, José Antonio Kast hoy día culpa a los otros de lo que lo culpan a él. Ya no es desmentir por lo que me están acusando a mí, que es legítimo, digamos, oye, si yo dije algo que, o sea, si me están achacando algo a mí que yo no dije, yo tengo todo el derecho a decir, perdona, pero yo eso no lo he dicho, ¿ok? Claro. Pero hoy día la estrategia es decir, nosotros estamos en contra de los ataques personales y de una campaña de desprestigio, pero compadre, si... Entonces, hoy la realidad está tan trastocada que de verdad que yo cuando vi a Pamela Giles dije, parece que no dijo eso de Parisi. Y sí lo dijo, po. Pero al decirlo, tu cerebro automáticamente empieza a dudar. Sí, exactamente. Y Yo no eso tuve sexo con esa mujer. es estratégico, claro, eso es estratégico de Trump. Trump ocupa esa herramienta y muchos otros. Entonces, en estos tiempos es súper complejo, digamos, sacar al pizarrón al otro porque ya estamos en esta. Ya no estamos en, oye, que envejeció mal ese tweet, que es como la frase de moda. No, es que a ti te van a tratar de convencer que ese tweet nunca existió. O sea, nos dimos la vuelta, digamos. Entonces, en política hoy, todo vale. Y cuando digo todo vale, lamentablemente, todo vale. Porque al final no importa lo que te dice tu contrario, ni siquiera importa lo que te dice el periodista o quien te está interpelando. Lo único que importa es sacar más votos que el otro. ¿A qué costo? A lo mismo. Ahora, Es muy, muy heavy esto que estamos viviendo. Y yo creo que esto se va a ir exacerbando a medida que avance la campaña y yo creo que de aquí en adelante las campañas políticas, digamos, de aquí a, no sé, 20, 30 años, cuando ustedes sigan viviendo y yo no, va a ser, digamos, permanente. No sé, a lo mejor tienen una opinión distinta ustedes, pero... mira, había un gran abogado de apellido Echeverry que alegando un día en la Corte Suprema, lo para el presidente de la sala y le dice, pero señor Echeverry, usted hace 2 meses vino a alegar la teoría exactamente contraria a la que está diciendo ahora. Yo presidía la misma sala. Y Echeverry dijo, señoría, solo los burros no cambian de opinión. Algo que, No, Grace, si tú es algo puedes que cambiar... podrían decir los políticos en vez de negarle sus propios dichos, digo yo. No, claro que, o sea, tiene toda la razón. O sea, tú tienes todo el derecho a cambiar de opinión, pero negar, porque Sí. además, te insisto, es cosa de ir y va a estar la declaración, es disponible, no tienes que ir a la Biblioteca Nacional, no tenés que ir a darte la lata al Mercurio para que el archivo del Mercurio te pase en el recorte, no, está ahí, está disponible lo que dijo. Pero lo importante ya ni siquiera es eso. Lo importante es lo que te están diciendo. Ah, sí, pues en realidad. No, ¿quién? Nunca lo dijo. Sí, ella está diciendo que nunca lo dijo. Po. Y como ella Bueno, está pero diciendo que nunca lo dijo, no lo dijo. ¿Se hay entiende? diputados que preguntados por sueldo a su señora dijeron que esa persona no era su pariente y cosas como esa. Las mentiras descaradas en Chile ¿Qué tienen sentido? un ¿En qué sentido fue la estandarte. respuesta? ¿Ah? La ¿En qué respuesta fue ¿en sentido? qué sentido? ¿Qué sentido, señora? ¿En ¿En qué qué sentido? sentido Claro, le dijo A Jaime la Naranjo a Connie. la Connie Santamaría? Sí. y como te digo, Pamela Giles no dijo yo no apoyaría a alguien que fuera así, dijo yo no votaría. Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, no, pero sí por eso, si Seamos precisos. Claro. la mentira, porque diga como lo haya dicho, es lo mismo.
Si no Mira, voto, o sea, si no apoyo, no voto y es algo que se da por entendido en la buena crianza y en el deber ser. Sin embargo, la política hoy día, la seriedad de la política escasea, mucho menos el político preparado, lo que hablábamos con Pancho y el Guaso en el programa anterior, que los tipos ni siquiera se dan el lujo, son además de ignorantes flojos, de por último ver tu declaración anterior y decirle al periodista que lo está confrontando, mire, ¿sabe qué? Si usted me lo dice, muéstremelo y yo le diré en qué contexto lo digo y me pongo un poco serio y me hago cargo de mis debilidades. Pero no saben ni lo que hace un diputado, tú no. comprenderás que mucho menos van a ir a revisar sus declaraciones anteriores. Tenemos un presidente, o sea, tuvimos dos candidatos y un tercer sujeto de presidente. Nadie sabe por quién votó. O sea, pero pero es así. Y hay declaraciones, no solo los políticos son irresponsables, sino que muchos comunicadores son irresponsables también en sus dichos. Pseudo periodistas que hablan sin conocimiento o sin fuente, ¿cómo se llama cuando uno comprueba la fuente, Felipe? Sí, de- No, chequear o sea, chequear el Claro, o sea, dato, no cuando tú sé, como, Verificar. comprobar que el dato sea cierto y lo tiran, ¿por qué? Porque es más, porque hoy día tener más like es más importante. O sea, hay creo que es humorista, que hizo una muy mala broma de la muerte de los mineros en Rancagua. la Natalia Valdebenito. Mm. Entonces, tú dices, la gente que tiene micrófono como nosotros, que a lo mejor es mucho menos de lo que tienen otros comunicadores, como sería Felipe o cualquier otro que tenga mucho más micrófono, tienen que ser responsables a la hora de decir tonteras. Claro, Entonces, uno pero eso, puede cambiar de Grace, opinión y puede ser confrontado, pero decir no lo eh, dije y mentirle a la cara a los votantes, o sea, pero qué sí, vergüenza. pero sí, creo yo, Grace, que estando súper de acuerdo con lo que tú estás señalando, yo siento que la pregunta es, ¿por qué hay ciudadanos que primero buscan a esos, comillas, líderes de opinión? Porque eso es interesante. ¿Sabe? ¿Por qué buscan a ese líder de opinión y no a un tipo que se supone, no tengo idea, tiene una mayor trayectoria, tiene cierto nivel de ética, está respaldado o tiene un medio de comunicación detrás? Digamos, que si se manda un error o qué sé yo, comete una injuria o dice algo sin tener chequeado al menos dos fuentes que no se parezcan entre sí, y hay un abogado y o sea, se te puede complicar. La pregunta es, ¿por qué el público? ¿Por qué hay ciertos sectores de la ciudadanía que buscan? Y caemos de nuevo en lo mismo, Grace. Hoy Pero día hay un ojo, importante grupo de personas que buscan a personas que están en los medios, no tradicionales generalmente, para porque ponerlo en la dicen lo que... papeleta. No, y porque dicen lo que quieren escuchar. Sí, pero Yo también te he tienen que dicho, tener Grace, un lugar donde estar, Felipe. sí, ¿Y Grace, por qué pero eligen a esas obvio, personas? Porque esas personas pero son está fáciles lleno, de manipular y llevar para lo que tú quieres. Porque pero por mientras tú cierto, mantengas a la gente ignorante, la vas a poder gobernar. está bien, pero obvio, pero también la pregunta es, ¿por qué esa persona busca a Juan Pérez? Bueno, porque el Y el hombre pro- siempre se refleja con sus propias debilidades y busca bueno, a sus bueno, pares. y por eso creo yo es que es súper importante ser responsable digamos, como líder de opinión, eh, y no caer en la tentación de hacerse eco de cualquier cosa. Tal Mira, cual. yo creo que el tema Y de la porque, y perdona, Francisco, con esto termino, porque te insisto, la gente le da valor solo a los que dicen lo que ellos piensan. O correcto. sea, yo perfectamente bien, y mi papá, de hecho, en muchas materias internacionales pensaba distinto a José María Navasal cuando veíamos Tele 13 en los 80, pero mi papá lo veía igual. Hoy día
Y a mí me ha pasado, se me acerca gente y me dice, uy, el otro día lo vi, cuando yo hacía noticias, que bueno lo que dijo de tal cosa y no sé qué. Usted me gusta porque usted dice las cosas como son y dice la verdad. Y yo a varias personas, en vez de agradecérselo, sí, se lo agradezco. ¿Sabe lo que les decía? Yo estoy seguro que eso que usted me está diciendo es porque lo que yo le dije o yo dije ese día, usted piensa igual que yo. Tiene afinidad conmigo, si no, no me Y escucha. perdona, pero eso no es decir la verdad, po. No. Eso es coincidir en un punto. Pero eso no le da la verdad ni a esa persona que piensa eso y menos a mí, po. Entonces, hoy día la gente busca, mucha gente, no toda, pero mucha gente busca que alguien diga lo que yo pienso y al decirlo, automáticamente estoy validando ese punto. No, es tu punto, es tu opinión, legítima. Por cierto que es legítima, pero no es la verdad, po. Hay muchas otras verdades. Y ese es el problema de esta discusión y de que tú crees a rajatabla. Oye, ¿viste lo que hizo la Camila Vallejo? No, ¿qué hizo? ¡Ja! Mira, po. Y resulta que era fake, po. Claro, porque a ti te cae como el forro la Camila Vallejo, porque como te llegó esto, que era fake, pero tú no chequeaste que era fake. Oye, ¿viste lo que llegó de Kaiser? Oye, me carga ese gallo fascista, weón. No, es que ahí lo que pasa es que eso no es verdad, es fake. Pero tú le diste automáticamente, le diste la verosimilitud porque coincide con lo que tú piensas. Pero eso no es noticia, po. Eso es exactamente lo contrario a lo que significa una noticia. Y en esa estamos. Perdón, Francisco. Sí, yo avalo, digamos, y considero importante que la gente pueda cambiar de opinión, ¿no? O sea, uno mismo cambia de opinión, uno mismo se va informando más, va tomando otras opiniones. A lo que me refería yo, el chequeo posterior es al exigir las cuentas posteriores en especial los políticos, por decisiones o políticas públicas que vayan implementando, ¿ya? Hoy día estamos todos sufriendo, por ejemplo, la reforma tributaria que partió con Arenas. Recién, hace poco escuchaba comentarios de políticos hablando de los efectos que ha tenido esa mala política pública. Estamos sufriendo lo del tema de los retiros. Hoy día nadie habla de la Pamela Giles, que impulsó el tema de los retiros y los costos que ha traído en general a la gente en general. O sea, esto es partiendo por los créditos hipotecarios. Entonces, hay una serie de películas. Independiente que hoy día diga, no, yo no estoy de acuerdo con lo que hice, o sí estoy de acuerdo, o no me acuerdo lo que voté, esa es la pasada de cuenta que yo digo hoy día que falta, que no nos olvidemos en ese lineamiento hacia dónde estaban apuntando en ese minuto. Y sobre todo, porque muchas voces de alertas también se levantaron o se levantan en sus minutos diciendo los problemas a los que nos vamos a enfrentar posteriormente. Es ahí donde tenemos esa memoria corta, más que en cambiar la opinión. Merece. Está Claro, silenciado. porque hoy, en estos tiempos, y lo hemos hablado acá nosotros en el programa, Francisco, y me imagino tú lo tienes que haber escuchado y no sé si coincides, pero en estos tiempos eh, el electorado tiende a cambiar muy rápidamente la opinión de alguien. Y yo siempre he dado el ejemplo acá en el programa. Antiguamente, tú no habías ni nacido, Cassandra, existían las familias demócratas cristianas, existían las familias de derecha, existían las familias de izquierda. Y tú sabías exactamente cómo iba a votar el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, la tía que venía del sur, el hijo, todos votaban igual, o prácticamente. Hoy día eso no pasa. Y hay un electorado más joven que hoy día, perfectamente bien, para hacer el ejemplo de la elección pasada, no tenía ningún problema en decir que votaba por Sebastián Sichel y en segunda vuelta votó sin ningún problema por Gabriel Boric, pero sin ningún problema. Y no es porque, no es el votante porque le da susto, no, es el votante más viejo. El joven no vota por susto, el viejo tiende a votar por susto. Y frente a eso no hay mucho que hacer. Entonces, claro,
para nosotros que estamos acá, que somos informados, que nos gusta la política, o bueno, ustedes son muy informados, uno es meridianamente informado, en fin, claro, hay ciertas cosas que no las entiende, incluso como que lo desesperan, lo pone como ejemplo, pero la Pamela Giles no nos está hablando a nosotros, que somos de buena memoria, le está hablando a una persona que le preguntan algo y dice no, y esa persona dice, oye, que son malos, están tratando como de inventarle cosas a la pobre Pamela. Claro, porque no hay memoria, po. Y por eso Exactamente. lamentablemente hay muchos políticos que apelan a eso. O sea, no es baladí que Pamela Giles va de candidata a diputada por el distrito que va y apoyada por el Partido de la Gente. Porque va en un distrito grande donde va a tratar de arrastrar ese voto de la región metropolitana a París, porque ya el del norte no va a pelear el voto del norte como lo peleó en la elección pasada, y donde va a buscar arrastrar a su marido. Tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Pero claro, esto que nosotros estamos hablando lo sabemos nosotros porque nos gusta. No, el resto no lo ve. Claro, no lo ve. Y el político siempre va a apelar al que no ve, no al que ve, porque al que ve sabe que o lo tiene en el bolsillo porque es propio, o que nunca jamás va a votar por él porque sabe de qué tipo, digamos, de político es. Ya he hablado mucho hoy día, parezco político. Por favor, algo que quieran agregar o que quieran ir variando, en fin, tenemos encuestas, participación, Janet Jara otra vez que parece que no se acordaba, pero se acordaba, pidió disculpas, que el aborto, tal vez Janet Jara necesitaría pasas, porque mi mamá siempre me regalaba pasas para la memoria. Para la memoria. Para la memoria. Mira, yo Sí, no, Déjame según hacer ella un... hacía bien para la memoria. Déjame... no lo Bueno, disfrazo que es un poquito, esto de Jara es un poquito de lo que estamos hablando, perdón. Exactamente. Déjame hacer no un lo- poquito, un punto chiquitito, Francisco, sí, y te doy la adelante. palabra al tiro. Un punto de realismo catastrófico, y es que en realidad lo que tú estás describiendo, Felipe, es la realidad que nos va a tocar. Yo creo que estamos en un punto, en un crujir cultural, en que tenemos que dejar atrás, lamentablemente, lo que conocíamos, lo antiguo, y los nuevos medios de comunicación son exactamente como tú los describes. O sea, en realidad esto es un problema medio filosófico, re profundo, que nos falta pisco sour, encuentro yo, para abordarlo a esta hora, pero, pero al final, ¿de qué se trata? Finalmente de libertad de expresión, acceso, y de la nueva educación cívica que los ciudadanos van a necesitar, porque lo que estamos hablando aquí es justamente de una vida muy déficit atencional, con muchos estímulos, con noticias que se reemplazan unas a otras, es muy difícil seguirle el paso, incluso a los adultos les cuesta mantener la atención en videos que duran más de 2 minutos, entonces estamos muy expuestos a mucha información muy rápida, muy difícil de retener. Ahora se nos viene, bueno, ya hace un rato en realidad, pero la inteligencia artificial nos está volando la cabeza, o sea, el deepfake metido en la política es un tema tremendo también. Yo he visto deepfakes tanto de José Antonio Cast como de Janet Jara, y lo que se Y apela de lo que aquí es, queráis, es cosa de y de buscar lo que nomás, queráis, debe haber de ti también, no he querido buscar porque te respeto no, por mucho, pero favor, debe no es haberlo, necesario. imagínate, no, ¿para qué? Bueno, pero la cosa es que el público va a tener que aprender que aquellas cosas que le generan una reacción emocional, visceral, intensa, rápida, son aquellas cosas de las que más debería desconfiar. El problema es que integrar la información, integrar esta respuesta emocional, tener alguna claridad de cómo distinguir lo que es confiable y real de lo que no lo es, e integrar ahí además la ética de medios está muy difícil, creo yo. Y es un problema que yo no siento y no veo a nadie haciéndose cargo de él, porque como decía la Grace, mira, nos conviene a todos, pues ¿para qué vamos a corregir algo que nos conviene a todos? Si a río revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí voy a citar a Humberto Eco, un grande, que ya por el 2015 alertaba sobre esto. Y es algo que tiene que ver con el ser capaz de reconocer los propios sesgos, desde donde cada medio de comunicación está hablando. Y yo creo que ese ejercicio es súper importante que la prensa lo haga también. Porque como tú decías,
uno puede estar o no de acuerdo con algo, pero si tú me dices desde dónde está informando, él lo decía así, cuando yo compro el Corriere de la Sera, sé más o menos la tendencia a la que me estoy enfrentando, Le Figaro, La République en Francia, qué sé yo. En cambio, en Internet, en estos medios, uno no sabe exactamente cuál es el sesgo o no necesariamente tiene muy claro para dónde está apuntando la persona que quiere tener muchas visualizaciones, muchos likes, mucha monetización en torno a eso. Entonces a mí me parece que hay una conversación que tener ahí que es mucho más profunda y que de nuevo yo no veo que la política se esté haciendo cargo en absoluto de eso, pero los nuevos medios llegaron para quedarse y cualquier persona con un teléfono es un comunicador el día de hoy. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo vamos a aplicar esta nueva ética? Yo te digo, no veo a nadie discutiendo de esto. Sería un trabajo para un diputado nuevo, no sé. Pero Lo dejo ahí. es interesante, y sobre todo que sea periodista, gracias Cassandra, es ¿Viste? interesante lo que tú dices porque eh, los medios tradicionales, que es como la otra cara, digamos, los medios tradicionales, llámese diarios, radios, canales de Canales. televisión, luchan justamente contra eso. Porque, a ver, pequeño ejemplo, para no hablar, porque puta que he hablado, perdón, pucha que he hablado, he hablado más que Fidel hoy día. Honorable, seamos honorables. ¿Eh? No, no, por favor. Eh, cuando tú, como medio de comunicación, le preguntas al presidente del Partido Republicano lo que está ocurriendo con la eventual bajada de Evelyn Matei, es hacerte cargo como medio de algo que es mentira. ¿Por qué? Explico. Porque los bots, y eso está medido, yo ya hice el seguimiento, los bots dicen que Evelyn Matei tiene Alzheimer. Redes sociales, digital, por debajo. Pero eso lo toman los partidos, lo echan a andar, empiezan a generar ruido y resulta que termina llegando arriba. Entonces tú haces una pregunta como si esa pregunta siquiera tuviese, oiga, ¿y ustedes están preparados eventualmente para que Evelyn Matei se baje? O que el diputado Esquella diga, bueno, en una de esas Evelyn Matei se baja. Estoy dando un ejemplo chiquitito. ¿Eh? Entonces tú como medio de comunicación no arriesgas, pero el medio de comunicación tradicional, como por ejemplo Mesa Central de Canal 13, tiene que hacer la pregunta porque la presión es, tienes que preguntarle porque es lo que la gente pregunta. Las pelotas, la gente no pregunta eso. Es en redes sociales que se pregunta. Pero la presión que ejerce sobre el medio tradicional es tan grande que el medio tradicional cae en la trampa y ni siquiera es capaz de chequear lo básico de un periodista. Oye, la Evelyn Matei parece que se va a bajar. Voy a reportear. Reporteo con mi fuente. Como se hacía, como se hace en todas partes del mundo, digamos. ¿Alguien hizo eso? No. Yo me quedo con lo que anda dando vuelta. Se repite Y como cuando las cosas quedan dando vuelta, eso es para, con todo respeto, para las señoras que van al supermercado y para el mecánico o para el ingeniero comercial, digamos, Que no le interesa la muy política. millonario y que tiene todo el derecho a opinar y decir las cosas que se le plazca a través de un rumor. Pero el periodista, cuando recibe un rumor, tiene el deber de reportear el rumor, no hacerse el hueón, reportearlo. Y si no es capaz de chequear con dos fuentes al menos que no se parecen, bueno, profundizar, reportear y publicar. Pero eso hoy día no está pasando. ¿Por qué? Porque como en las redes sociales, como tú muy bien dijiste, Cassandra, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en donde sea, la plataforma que sea, sale algo, sale cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace el medio tradicional? Trata de estar a la par, porque si no, me van a ir a ver TikTok o van a ir a ver el Instagram, no me van a ver a mí. Bueno, Mira, ahí está la diferencia y por Sí, eso po. es que nosotros los periodistas que trabajamos en medios tradicionales vamos contra el tiempo. Y el tiempo te juega una mala pasada y te puedes, y digamos, de alguna manera te sientes amenazado porque te van a golpear. Y a esta altura da lo mismo que te golpeen. Pero si tú vas a publicar algo o vas a decir algo, tienes que tenerlo chequeado.
pero, periodistas, editores y dueños de grandes medios de comunicación, de hecho uno que era, fue candidato incluso a la presidencia, a mí me mandó cuando mandó y se hizo un reportaje falso, falso absolutamente, y lo digo con todas sus letras en mi contra, y le mandamos la confrontación por métodos públicos, dijo que la verdad no era noticia, Bueno, por Son, escrito. Para él la verdad no era la noticia, porque lo que estamos vendía regios. era la versión que, aunque no fuera cierta, era la que hoy día le daba más venta. Entonces, no sí, es una cosa solo las redes sociales, es una cosa que siempre ha habido gente sin escrúpulos con poder. Y esa gente sin escrúpulos con poder, ya sea de comunicación, o en el poder político, o en el poder, en cualquier de los poderes, cuando tú tienes a alguien sin escrúpulos, amoral, o que no ve por el bien común, te convierte en lo que pasa hoy, que estamos siguiendo una campaña a través no de los proyectos o la falta de proyecto de un candidato, sino de fake news inventada por niños de 12 años frente a un computador. Porque yo no creo que tengan más para andar diciendo estupideces como que alguien está con Alzheimer, ¿te fijas? Exponiéndose también, bueno, pocas acciones judiciales por los candidatos, pero la gente miente, ¿sabes por qué? Porque algo queda. sí, pues, obvio. Es eso. Funciona, pues, O claro. sea, y funciona en el mundo si nosotros no somos los que descubrimos la pólvora. Yo le dije antes, oye, yo no tuve sexo con esa mujer. Esa fue la frase que quedó, ¿ya? Y hoy día cuando uno es asesor de cualquier candidato, uno le dice, mira, te están acusando de, por ejemplo, a Evelyn Matei, de tener Alzheimer. Nunca uses la palabra Alzheimer en una confrontación con esa noticia. Si te están acusando de robar, nunca hables de yo no robé, porque lo único que queda, y Felipe lo podrá Mm. corroborar, es el titular, po. Alzheimer, robo, delito. ¿Verdad? Por eso que la excusa siempre agrava la falta. Tip de oro, tip de oro. ¿No? Y es verdad, con eso tú en una entrevista te matás a un Me pasa candidato. que la tentación que hay, Francisco, de desmentir es Es mayor a brutal. cualquier cosa. Mm. Es Por eso humano. lo que hay que hacer es Es la demandar, no reacción, desmentir a nadie. Ir la reacción a los primaria, po. tribunales y pedir reserva. Es la reacción primaria, defenderte al tiro lo que te están diciendo y al final terminas jugándote en contra. En la parte comunicacional te queda el titular, efectivamente, y sabemos que el titular es el que queda. La bajada no existe Da lo mismo. y la aclaración posterior tampoco. Quedó ahí el titular y con ese quedaste tú enmarcado. Y ¿Sí? hay maneras de desmentir. Eh, Mm. Tú averiguas para callado y la info se la filtras a algún medio. Tal cual. Y nunca supieron que fuiste tú o nunca, ¿cachai? No. Puro tip de oro hoy día. Voy a anotar O todo. sea, tú puedes suponer, digamos, de dónde viene la filtración, Pero pero no no, comprobarlo. pero claro, pero no. Claro. Por eso te digo, hay distintas maneras. eh, pero bueno, en esa estamos, ¿ah? Sí, po. A nivel Y mundial, como, no acá nomás. Así es. claro, y como tú muy bien dijiste, Cassandra, hay sectores además que se sienten mucho más, digamos, manejan mucho mejor ese recurso, lo conocen más, lo utilizan más. Todos lo utilizan, obviamente, pero hay Mm. algunos que, claro, no. Yo me siento cómodo, digamos, hablando de política, pero me siento más cómodo hablando de fútbol. ¿Se entiende, no? Salvo que hablemos de ¿Cachai? Como estadios. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? no era necesario. Mira, ¿para qué? Ay. Ve que me está provocando, Cassandra. Sí, Sí, Dile pues sí, esa es algo. la sí. idea, pues, esa es Es la idea una para que provocación. practiques. No responda, Para que Felipe, no responda. No, practiques. Y es no gratuita, y es responda, De gratuita. oro, tip de oro, no responda. no responda. No, nunca. Mira, Vamos a ¿sabes qué? Uno nunca tiene que perder la oportunidad de quedarse callado. Es Yo eso verdad le dije, Sí, eso, po. yo siempre verdad. le decía a mis niños eso cuando eran chicos. Niños, no pierdan la oportunidad de quedarse callados. Porque en el minuto
alzan la voz, en esta casa hay dos reglas. La primera es que la mamá siempre tiene la razón. Y la segunda es que cuando la mamá está equivocada, usted lee la regla primera. Suficiente. Oye, a mí Remítase a la 1. esa Claro. frase, no aclares que oscurece, me encanta. Exacto. No aclares que oscurece. Te empezáis a meter en un hoyo que es peor. No aclares que La oscurece. excusa siempre agrava la Siempre. falta, me decía un profesor. Sí. Hay que seguir cavando en el hoyo. Es para arriba. Y, No, y- pero mira, aquí yo creo que va a defenderse del periodismo actual. Lo importante es no hablar más de 5 segundos y nunca usar la palabra de la cual te están atacando. Porque la edición, cuando tú hablas más de un minuto, te van a editar. Te van a editar. como me decía un editor a mí en un programa, me decía, Felipe, súper bien lo que dijiste, increíble, pero más corto, porfa. Bueno, aquí de repente Uy. se me olvida. Sí, Eres libre. claro, te van a editar. Claro, es mejor tratar de hablar editando. Es un Editándote buen en ejer- tiempo es un buen real. ejercicio, editándote, claro, es un buen ejercicio. Claro. Sí. Es un buen Exacto. ejercicio de... Bueno, comunicación Edítate. política, pues esto que estamos hablando es comunicación política. Tal cual. Y la comunicación política es súper importante y claramente hay algunos que lo manejan perfecto. O Sí. sea, Hay unos cracks de las declaraciones, pero claro, Tremendo, po. Claro. o sea, que son capaces de contestar absolutamente algo no relacionado con lo que le preguntaron. Ni Djokovic se atrevió tanto. Sí. Y salen, pero salen pateando con la izquierda y metiendo el gol a la derecha, pero sin No, ningún sabes que problema. Francisco Vidal tenía esa habilidad. Po. ¿Te acordáis Ah, sí, las conferencias que hacía en su vocero. en El inglés? poliministro, el polímata de Chile. Y hablaba con Oye, y una había uno, sensibilidad. Brunet, ¿era? o Brunner. sea, Joaquín Brunner. Brunet. Ah, ese tipo, ese es para elogiarlo. No, perdona. Yo me acordé, o sea, me acordé y ahora que lo nombraste, porque cuando hablaste de lo de edición, y ahora no puedo no decirlo, Grace, pero a mí me tocó en el gobierno de Frey cubrir moneda cuando era un Nobel reportero de la Radio Portal en la primera de Chile. La única radio AM, la única radio AM estéreo que hubo en Chile, y creo que sigue siéndolo, como ministro vocero de Frey, era una cosa imposible. No, Se mandaba no unas frases de 10 minutos, no ocupaba puntos seguidos. pero no contestaba nada. No, y hablaba así, pero más que yo, y yo decía, ¿en qué parte corto? ¿En qué parte edito? Porque además estamos hablando de la cinta, pues no estamos hablando de la era digital, pues. Oh, Claro, no es como hoy día No. que uno edite su reel. No, era terrible. este es ¿Sabes horrible. que además él usaba dos poderes? Uno, su don de la palabra, que era impresionante, porque en esa frase nos repetía sin repetir ni equivocarse, era una cosa impresionante. Y la segunda, que le gustaba el telefonazo con los editores. Ah, ¿era bueno para esto? No comment. No, Mira. No me saque de no era contexto. el caso Casas Copeo, ¿se acuerdan de esa cuestión? Gobierno de No Freya. comment. Mira que a mí me tocó mucho en esa época, en los primeros años de la democracia, la vuelta a la democracia. Radio Cooperativa y la radio chilena tenían solo la única radio que tenían exclusiva, pues, la Portal y la Agricultura no, adivinen por qué. Porque no eran del lado. Bueno, Pucha. como si nosotros que éramos unos nobles reporteros, Cassandra, éramos como la novicia rebelde del periodismo, tuviéramos algo que ver. Joven, bello, inocente. Nada que ver. Mira, con el Ahí cabello al en la Rock and viento. Pop, en la red. Pero muy alto, Claro, po. Ese era tu claro. problema, muy alto. Mi pobre amiga Maca Saavedra de la Radio Agricultura se la pasaban por el aro todos los días. Claro, porque Mira, era la Radio Agricultura, po. queda con su microfonito ahí, pasaban. Pero lo de la radio chilena y la cooperativa tenían exclusivas con Frey, exclusivas con los ministros, y nosotros Ay, qué pena. Y ustedes bajo la lluvia, así. Nosotros Me lo pidiendo, imaginé. no, y hacíamos la misma pega, pidiendo una entrevista, teníamos un dato, queríamos corroborarlo, no sé qué, haciendo la pega, po. No hay pan duro, no hay pan duro. Oh, No. No, no te digo, silenciando ¿viste? micrófono. Repártase el micrófono que hay ahí, pero los de allá no pasan. No, claro, no.
Pero sí, Bueno, El y lo- alto de y- allá y la señorita no. oye, yo soy pariente de periodista, yo sé la cosa, cómo funciona. ¿Ve? La fiscal tiene sus cosas. Algunas Francisco, cosas sí. Francisco, tú quieres decir algo, te noto como con... Algo quieres decir. No, la verdad que me entusiasma bastante esta discusión porque estoy con esperanza todavía. ¿Ah? Hay ánimo. No sé si opinan lo mismo también que una visión de la gente. Cuando yo hablo con la gente en general, hay una visión también de estar más informado. Creo que pasamos muchos años sin información. Creo que hoy día también se está preocupando la gente de lo que se está escuchando. Así que ojalá que esto se haga eco en los políticos y que efectivamente haya más responsabilidad. Sí, yo creo que al final uno valora esa responsabilidad en lo que te están dirigiendo. Y ojalá que eso se refleje después en los votos. Y con la otra idea que me quedo de lo que hemos estado hablando, es que efectivamente el sesgo que uno se impone, por mucho que uno quiera ser de amplitud de mente o escuchar las otras opiniones, efectivamente ocurre que si me está hablando desde el libro, me están hablando desde no sé dónde, yo voy a escuchar al tiro sesgado sin ánimo tampoco de entender desde dónde viene o qué es lo que me quieren decir. Hay también un sesgo y eso obviamente se repite en todas partes. Es verdad. Es verdad que uno busca a sus pares, pues si es que, ¿con quién vas a salir a conversar? ¿Con el que siempre está en contra tuyo o con los que piensan parecido? Y así funciona un poco también los medios que uno ve, sin perjuicio de aquello. Habemos algunos que somos masocas y que nos encanta escuchar eh, el lado Sí, contrario. sí, Oye, yo hace me bien, acuerdo, hace muy bien. yo era chica cuando, no tanto, pero era joven, digamos, cuando volvió la democracia y se abrieron, acá Sandra esto no lo sabe, pero se abrieron las bibliotecas y uno podía leer cosas que estaban prohibidas, que tú no encontrabas en biblioteca. ¿Cómo qué? ¿Qué leíste tú? Por ejemplo, ¿Qué yo cochina partí leíste tú? leyendo Los Zarpazos del Puma, mis primeros ¡Qué 3 minutos en cochina! Ah, Estamos hablando de pero algo político, Casandra, no por la estamos hablando de Memoria chica. de una princesa rusa. No lo claro, explican no, bien, no Palomita lo Blanca explican sí me bien. dejaron leerlo, pero con quejas del Consejo de Padres y Apoderados, Claro. porque Yo era todavía un la tengo. libro pornográfico y que inducía al libertinaje. ¡Ay, Dios mío, santo señor! ¿Ya? Es que el cuerpo pide, Pero, po. Ese es el pero problema. fíjate que Uno El lee cuerpo lesera y el pide. cuerpo pide. Sí, peligrosísimo. fui capaz El Muy cuerpo de peligroso. reacciona, encontrar vos. Muy un, peligroso. Exacto. un número del diario La Época. No, El no, diario si de la había época. sí, pues que eran Era como el diarios Fortín prohibidos, Mapocho, eso era pues, una. Claro, prohibidos. ¿no? Iban en la clandestinidad, lo imprimían, te lo prometo. Felipe sabrá, lo imprimían Sí, po. en estas, ¿cómo se llama? Imprentas clandestinas. Sí, Que a Sí, los po. tipos los tomaban presos por tener las placas o con las manos entintadas y los buscaban, ¿no? Si era Por eso es que el libro, la primera, bueno, el libro completo en realidad, pero la historia oculta del régimen militar de Ascanio Cavallo, de Óscar Sepúlveda y de Chacha Salazar, no está en orden cronológico, es verdad. porque en esa época Ascanio era el director del diario La Época, entonces iban como lo que sacaban, lo imprimían, y lo metían todo muy rápido, entonces efectivamente no era tan simple la cosa. ¿Y por qué caímos en esto, no compañera sé, no Salazar? sé. Caímos en esto porque habías tú planteado el punto de que la gente escuchaba a quienes quería Ah, escuchar y por eso te encontraban la sí, es verdad. razón. Pero Es habemos verdad. algunos mazocas que nos encanta escuchar la otra opinión porque uno siempre aprende más del contrincante que del amigo. Puede ser, ¿ah? En general Si el no, amigo pregúntale a, sabe o opina como tú y el que opina diferente te enseña a ver otro punto de vista. si no, Pero, pregúntale a la estrategia de Mohamed Ali con George Foreman en Zaire. claro, Sí, po. Sabía que George Foreman le iba a pegar, le iba a pegar, le iba a pegar, Sí. hasta que lo cansó y le terminó ganando. Cuando el público gritaba Ali, Mombayé, cuando salía a trotar por las calles, Ali, mátalo. No lo mató, pero le ganó. Ya, nos tenemos que ir porque nos están presionando. No están, Cassandra, sí. Grace, Francisco, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos Gusto. reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Adiós. Adiós. besos. Adiós.